La falta del reconocimiento a la identidad de género promueve la transfobia en el sector público y valida la exclusión social, siendo México el segundo país más violento de América Latina para las personas trans. Del 2014 al 2020, el Observatorio Ciudadano de Crímenes de Odio registró 209,000 crímenes. Más del 50% de estos crímenes fueron cometidos hacia mujeres trans y solo el 2% contra hombres trans. Se estima que por cada caso identificado, al menos hay 3 casos más que están siendo invisibilizados. Debe ser muy, pero muy frustrante para el equipo de Renan Barrera, que después de gastarse una cantidad millonaria en medios, todos aquellos medios que recibieron millonarias cantidades de dinero para hablar bien de él y de sus acciones en el municipio, cuando escuchamos entonces a las personas de verdad, a los ciudadanos que viven en Mérida, pues escuchamos un rosario de quejas y señalamientos sobre su mala administración. Estas quejas y señalamientos aparecen en todos lados, por cada calle, en cada colonia. Las quejas sobre el estado de las calles, de lo descuidado de los jardines y de los parques, de los negocios y verdaderas extorsiones que hace su equipo de mercados para con los tianguistas, de lo mal que funciona el alumbrado público, en fin, todas esas quejas y señalamientos ocurren todos los días y con toda la gente. No he podido escuchar a nadie, absolutamente a nadie, que haga un comentario positivo de la administración de Renan Barrera en Mérida. Pero si esto no es suficiente, hemos dado seguimiento al uso indebido de la propaganda electoral en la ropa que utilizan los trabajadores del municipio de Mérida. En una franca y abierta violación a las leyes electorales, los trabajadores de servicios públicos municipales son obligados a vestirse con sus playeras azules que dicen "Creciendo juntos con Renan". Claro que el alcalde interino, Alejandro Ruz, pues dice que no, lo niega, él tiene otros datos. Aunque nuestros reporteros del Sol Yucatán lograron tomar fotografías de los trabajadores justo en la Plaza Grande, en las narices del alcalde. Pues es claro que si el alcalde dice que no ve lo que es evidente, pues entonces es entendible que no es capaz de ver el mal estado en el que se encuentran los servicios públicos de la ciudad. Soy Santiago Alamilla y esto es A la Milla con el Sol. Para comodidad del personal de la Secretaría de la Defensa Nacional que opera en el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, el que se acaba de inaugurar en Tulum, aquí en el vecino estado de Quintana Roo, y para que no tengan que desplazarse hasta Chetumal para realizar sus transacciones bancarias, el gobierno de la República va a equipar un local en ese recinto aeroportuario y lo va a habilitar como un banco, el Banco del Ejército, Banjército. Sin embargo, pues no es una sucursal que esté apegada a los dichos del presidente cuando habla de la austeridad republicana. Esta sucursal va a tener un costo de 5.4 veces mayor a lo que en promedio cuesta una sucursal del Banco del Bienestar, que pues además es construida por los propios ingenieros militares. Banjército pidió 19.1 millones de pesos para adecuar y equipar una sucursal en el nuevo aeropuerto de Tulum, que solamente tendrá 2 cajeros automáticos. En una conferencia de prensa en agosto del año pasado, el presidente en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador, dijo que una sucursal del Bienestar pues cuesta aproximadamente 3.5 millones de pesos. Con el valor solicitado para la construcción y equipamiento de la sucursal de Banjército en Tulum, los ingenieros militares pues podrían construir 5 sucursales del Bienestar en otros 5 lugares, 5 municipios. Esto es interesante porque pues el ejército, digamos que ha sido el brazo operador de la actual administración municipal y ha hecho trabajos muy, muy interesantes, muy bien hechos, entre ellos el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el Tren del Istmo y una larga lista de etcétera. Pero, pues ahora sí que se sirven con la cuchara grande también en algunos temas, como tenemos, por ejemplo, el caso en Mérida, donde se venden los boletos del Tren Maya, pues no eligieron irse al mercado de San Benito o a poner una sucursal en los bajos del Palacio
o inclusive pedirle un pedacito al gobernador de su edificio que está aquí junto a la Secretaría de Seguridad Pública, aquí donde se sacan las placas de los autos, para que puedan poner su sucursal, sino que pues se fueron a la NIA Tower, o sea, un lugar que se ofrece, que se vende como una zona de alto lujo en el mero norte de la ciudad de Mérida. Entonces, pues bueno, digamos que el presidente pues dice una cosa, pero los mandos militares pues hacen otra. La diputada de Morena, María Clemente García Moreno, está liderando una propuesta de reforma con la cual busca despenalizar las sanciones por transmisión de enfermedades sexuales. La iniciativa respaldada por García Moreno se centra en derogar varias disposiciones del Código Penal Federal, en especial el artículo 199 bis, que data del año 1940 y aborda el delito de peligro de contagio por enfermedades venéreas. Según este artículo, las personas que pongan en peligro de contagio la salud de otro a través de relaciones sexuales, sabiendo que están enfermos, enfrentan sanciones que incluyen prisión y multas. La tenemos en la línea y nos explicará un poco más sobre el tema. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Igual, muy bien. Quisiera que nos platique una breve explicación sobre sus iniciativas para la despenalización por el delito de peligro de contagio de enfermedades sexuales. Ok, pues mira, la iniciativa va justamente de derogar el delito del Código Penal Federal, porque es un tipo penal que está ahí, ¿no? Que no utiliza a nadie. O sea, Okay. Podemos revisar tras décadas de que exista este delito, que se utilizó alguna vez que hubo una pandemia de sífilis en el mundo y por eso se creó. Al terminar esta pandemia jamás se volvió a utilizar el delito. Creo que en la historia de los últimos 50 años solamente hay 2 personas que han tenido algún procedimiento respecto a este delito y no se ha usado. Jamás. Es un delito que está prescrito socialmente porque la gente no denuncia ese delito, no se usa, y el que exista en el Código Penal solamente criminaliza a las personas que vivimos con VIH o cualquier otra persona que tenga o padezca de alguna enfermedad o infección contagiosa ante la sociedad, lo cual segrega y por tanto pues lastima la dignidad humana de las personas. Entonces es un delito que debe estar prescrito porque es inútil, porque nadie lo usa, porque no sirve para nada más que para criminalizar a personas por su estado de salud. ¿Por qué usted considera que esta disposición criminaliza a las personas que viven con enfermedades de transmisión sexual? Porque pues criminaliza porque es un delito, por lo tal lo pone al nivel de un crimen. Entonces cada que una persona pudiese ser considerada criminal por siquiera sugerir que puede o podría o pudo haber contagiado a alguna persona, ¿no? de una enfermedad como lo es, por ejemplo, el VIH-Sida. Ok. ¿Considera que la posible pareja de una persona infectada no tiene el derecho a saber antes sobre la enfermedad o infección? Sí, creo que las personas tienen derecho a saber, pero creo que las personas adultas son responsables de su propia sexualidad. Es decir, yo considero que salvo que haya una violación, si tú te contagiaste de otra persona es porque fuiste irresponsable, porque no exigiste conocer su estado de salud, no solamente del VIH. Las personas debemos conocer a las parejas con las que nos relacionamos, tengan una enfermedad en la piel, tengan cáncer, tengan algún padecimiento mental. Entonces, imagínense el grado de responsabilidad que debe tener una persona para poder tener una pareja que tiene una infección como lo es el VIH y no saberlo. O sea, la responsabilidad no viene de la persona por no estarlo contando, viene de la otra persona por no enterarse de con quién se relaciona. Entonces, salvo que fuera una violación, podría aplicar este delito, porque en una violación es a todas luces pues un crimen en el que la persona no solamente esté consciente o no está siendo obligada a tener una relación sexual y por tanto a exponerse a un contagio. Pero de ahí en fuera, incluso una persona que se casa, ¿cómo te puedes casar con una persona y no conocer su estado de salud? ¿Cómo puedes tener una vida de pareja y tener relaciones sexuales con una pareja que no conoce su estado de salud?
física y mental. Entonces la responsabilidad de la sexualidad humana es personal. Cada persona debería cuidar su sexualidad y su cuerpo. Entonces no es que la otra persona tenga que usar condón, es que si tú es tu cuerpo, tú tienes que exigir que la otra persona lo use o que tú te lo pongas. En ese caso, entonces no hay cabida ya con tantas soluciones y procedimientos de higiene y cuidado personal que existen en el siglo XXI, que exista un delito que solamente criminaliza. Porque al estar escrito en el Código Penal y que en 50 años nada más haya 2 personas que hayan tenido un proceso jurídico al respecto en México, pues es un delito que es inútil porque no funciona, la gente no lo usa, solo está ahí para crear estigma, para que exista un delito en que supuestamente puede existir, aunque nadie lo denuncie, y que criminaliza a quienes, a las personas que están en el centro de discusión, las personas que vivimos con una infección, como lo es el VIH. De esa forma, ¿usted cree que su iniciativa promueve la responsabilidad individual de a quien se elige como pareja sexual? Sí, claro, pues promueve la responsabilidad de la salud sexual y promueve la no criminalización. Ya los organismos internacionales desde hace muchas décadas en sus recomendaciones han estado instando a los estados, a los países a que deroguen las disposiciones que criminalizan a las personas que vivimos con VIH, y esta es una disposición que está vigente en México, que es inútil porque nadie la hizo y solo sirve para criminalizar, y que de derogarla México estaría cumpliendo con las recomendaciones de organismos internacionales, de las agencias internacionales al respecto, para mejorar la calidad de vida y la dignidad humana de las personas que viven con VIH-Sida, que en México pues ya son poco más de 200,000 personas las que vivimos, que estamos sufriendo esta pandemia, y que no es para nada justo que una disposición, además de todo lo que ya se tiene que pasar, exista. ¿Y considera que afecta en cuanto a la responsabilidad de que las personas se hagan chequeos médicos constantemente? No afecta, porque esa disposición no tiene nada que ver con que las personas se hagan chequeos o no. Eso no tiene, es un tema está en el Código Penal, entonces no es una obligación hacer los chequeos, sino que cada persona tiene su responsabilidad, cada persona tiene que hacérselos y exigírselos a su pareja. Y es una cuestión de responsabilidad personal, individual. Ninguna ley debería obligar a las personas a hacerse chequeos, las personas se los tienen que hacer porque es su responsabilidad cuidar su cuerpo. ¿Con esta iniciativa ha pensado en alguna otra propuesta para sancionar o evitar que las personas contagien de manera intencional? No, porque como te decía, nada más hay 2 procesos jurídicos al respecto en México, es decir, las personas no están cometiendo ese delito. No hay personas contagiando a otras personas. Si las hubiera centenares de denuncias y de proceso y de personas procesadas en los penales, pero no existen. No hay procesados, no hay gente encarcelada. Hay 2 personas solamente en más de 50 años. Entonces esa disposición no existe, ese delito nadie lo está cometiendo, entonces no hay ninguna irresponsabilidad, nadie está contagiando a nadie de manera intencional. ¿Y considera que el derecho de las personas enfermas es superior al de las personas que están sanas? ¿O considera que es parte de la responsabilidad sexual que debe de existir? Es parte de la responsabilidad sexual, los derechos son iguales para todas las personas, estén enfermas o no lo estén, y también recordar que las personas que vivimos con VIH no estamos enfermas, vivimos con un virus, y si las personas que vivimos con VIH tomamos el tratamiento antirretroviral, podemos tener nuestra carga viral a nivel indetectable, es decir, que sea casi nulo, que oscile entre el 0% y el 1%, y que sea incluso imposible ser detectada la infección por una prueba, y conseguir una cantidad de inmunodeficiencia muy alta, incluso superior a la de muchas personas que se denominan sanas. Entonces hay tratamiento para tener controlada la infección. Las personas con VIH lo único que necesitan es acceder al tratamiento, no que se les criminalice, porque no es una enfermedad mortal. Es mortal como cualquier otra que puede llegar al fin, pero cualquier persona que es detectada a tiempo puede acceder al tratamiento antirretroviral y su vida sigue igualita, tomando hoy ya una sola pastilla al día.
Ok, muchísimas gracias por esta información, diputada. ¿Algo más que quiera compartirnos o informarnos? No, nada más eso nada más. Que creemos conciencia, ¿no? Ujú. Muchísimas gracias. Hasta por su luego. tiempo. Hasta luego. Gracias a ti, bye. Resulta que el republicano Greg Abbott firmó un paquete de leyes antiinmigrantes, sí, pues, o sea, los republicanos como siempre, que incluyen una norma que es considerada, se llama la SB4, que es considerada una de las más estrictas en la historia norteamericana y que otorga a la policía la facultad de detener y deportar migrantes sin el debido proceso. Dicha ley es en respuesta a lo que considera una política de fronteras abiertas del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. La SB4, que es esta norma tejana, convierte en delito menor el que un extranjero ingrese o intente ingresar al Estado desde una nación extranjera. O sea, pues si Texas, que antes era México, pues es frontera con México, pues la nación extranjera pues es México. O sea, no hay de otra frontera que tenga Texas. Este ingreso, pues esta norma, la SB4, propuesta por el gobernador tejano, pues es considerada como una invasión y la falta se convierte en un crimen grave porque están invadiendo el territorio norteamericano en su cerebro, que es castigable hasta con 20 años de prisión si el infractor pues es reincidente. Una erupción volcánica ha comenzado en la península de Reykjanes en Islandia, informó la Oficina Meteorológica de Islandia en un comunicado. La erupción comenzó alrededor de las 22 horas del día lunes, hora local, luego de un terremoto alrededor de las 9 de la noche. La Oficina Meteorológica informó que la erupción es visible en las cámaras web y parece estar ubicada cerca de Hagafell, a unos 3 kilómetros al norte de la ciudad de Grindavik. A principios de este año, los residentes y los asentamientos cercanos fueron evacuados de sus hogares ante la amenaza de una erupción volcánica. En noticias del primer mundo, porque aunque usted no lo crea, en el primer mundo también hay problemas. Y hay una guerra entre Italia y Suiza, pero pues no es una guerra de las convencionales, es una guerra que parece que nunca se va a acabar. Y no es como Willy Wonka contra el cártel chocolatero, sino que el famoso y aclamado Gianduioto de Turín, que es un pequeño chocolatín ahí cremoso que se deshace en la boca, se encuentra en el centro de una batalla por una etiqueta europea que enfrenta a los artesanos italianos contra el coloso suizo Lindt. Es algo así más o menos como la batalla que sostienen Motul y Vaca, ya que el origen de los huevos motuleños, que así se llaman, pues es peleado fuertemente por el municipio vecino de Vaca, ya que dice que realmente los huevos motuleños pues son huevos de vaca, pero pues no, son de Motul. Entonces, este enfrentamiento similar al que tenemos acá, pues es el que se está dando entre Italia y Suiza. Así que, por favor, cuando ustedes piensen que en el primer mundo no hay problemas, pues piensen en la batalla que hay por el Gianduioto de Turín. Soy Santiago Alamilla y esto es A la Milla con el Sol. Estamos en 88.1 FM en el sur del estado de Yucatán y a través de internet en www.solyucatan.mx. Continuamos. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatan.mx. ¡Navidad llegó! Y en Dunosusa tenemos el pan eje especial para sandwichón. El más grande, rico y esponjoso. El mejor regalo para tu familia. ¡Qué rica tradición con pan eje especial para sandwichón! Abarrotes Dunosusa, tu vecino del buen precio.
A la Milla con el Sol, un noticiero donde la verdad siempre sale a la luz. Sin falsedades ni mentiras, solo la verdad. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. Bueno, pues ya estamos de regreso y saludo con mucho cariño a mi compañera Sofía Lee, que nos acompaña y que además hoy se estrenó con nosotros con una entrevista muy interesante que ya escuchamos, que se le hizo a la diputada María Clemente, que es una diputada, ahorita nos va a platicar ella, y pues se hizo esta entrevista que realmente la buscó y es muy interesante por el tema que se platicó. Muy buenas tardes, Sofía, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, doctor. Yo me encuentro muy bien. ¿Y usted? Muy bien, ¿cómo te sientes, Sofía? Hiciste una entrevista muy interesante que me gustaría que nos platiques. ¿Cómo fue el tema y cómo es que se te ocurrió llevar a cabo esta entrevista? Me siento bastante feliz porque pues al final sí nos ofrecieron la entrevista y sí nos dio pues su perspectiva acerca de la situación. Platícale a nuestro auditorio, Sofía, cuál es el tema que se trató en la entrevista, cuál es la situación, la iniciativa que está presentando la diputada y por qué razón fue que nos dieron estas dudas a través de ti, que le hiciste las preguntas adecuadas. A ver, platícanos, ¿cómo está ese tema? Pues la iniciativa que la diputada García Moreno plantea es sobre derogar varias disposiciones que se encuentran en el Código Penal Federal y que, según ella, criminalizan a las personas que se encuentran con alguna ITS. O sea, bueno, para poner un poco en contexto con nuestro auditorio, la diputada María Clemente es una diputada, es una mujer trans, pertenece obviamente a la comunidad LGTBQ+. Ella es del partido Morena y pues digamos, esta apertura que se da, que es muy sana, muy correcta y muy necesaria, pues hace que las personas de la comunidad, en especial pues las mujeres trans, pues tengan voz. Hay dos personas, dos diputadas que son mujeres trans en el Congreso actualmente de la Unión, y la propuesta que ella está haciendo es porque en el Código Penal Federal dice que cuando una persona tiene una enfermedad sexual, una enfermedad de transmisión sexual, tiene la obligación de informarle a la persona, a su pareja sexual, de que tiene esta enfermedad para pues prevenir los contagios, o por lo menos para que la persona con la que está estableciendo la relación tenga conocimiento de la situación con la que está entrando a tener relaciones sexuales con su pareja sexual. La diputada lo que propone es pues retirar esta cuestión del Código Penal para que ya no se penalice a las personas que tienen esta enfermedad o alguna de estas enfermedades y por no decirles pues a las parejas. ¿Y qué fue el tema? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué contestó? ¿Cómo te pareció? Pues ella comentó que esta iniciativa surge porque en toda la historia que esta ley ha estado vigente, solamente se ha utilizado 2 veces. Quiero suponer que quizás se ha usado 2 veces por ignorancia de las personas quienes tienen desconocimiento de que se puede usar, pero también mencionó que es porque cuando tú eliges una pareja es tu responsabilidad conocerlo, entonces no puedes denunciar algo que tú ya conoces o es información. Bueno, sí, claro, pero aquí el tema es, sí, conoces a la persona, pero me refiero a que tú tienes el derecho de saber si esa persona tiene una enfermedad que te puede afectar. Así es. Lo que ella está proponiendo es que las personas que tienen la enfermedad no estén obligadas a informarle a las personas con las que están estableciendo relaciones
Y por supuesto, pues entonces tendrían un desconocimiento estas personas, ¿no? Porque actualmente la ley dice que si hay una persona que sabe que tiene una enfermedad de transmisión sexual, llámese VIH, llámese sífilis, llámese lo que sea, gonorrea, cualquiera de esas enfermedades, tiene la obligación de informarle a la persona, a una pareja sexual, para que esta persona pues tome la decisión correspondiente, y en el caso de no hacerlo, entonces tiene una sanción. ¿Tú cómo ves esto, Sofía? En tu opinión, ¿cómo ves este asunto? Me parece un tema muy interesante porque sí es responsabilidad de cada quien, tanto de la persona infectada como de la persona no infectada. Creo que cuando estás conociendo a alguien, lo más importante es el tema de la salud, y debe de ser obligación de ambas partes informar que estás pasando por alguna ITS o alguna ETS. Es muy común tener, más en estas generaciones jóvenes, tener relaciones sexuales sin conciencia, y creo que ese es el problema, el no tener esa responsabilidad de investigar a tu pareja o con quienes tienes encuentros sexuales. Creo que eso es responsabilidad de ambas partes, ya que si quieres tener un encuentro casual con alguien, deberías de hacerle las preguntas sobre cómo se encuentra su salud sexual, y también debería de existir un fomento deberían de dar más información sobre los chequeos preventivos, porque en la actualidad no mucha gente se hace esos chequeos que deberían ser importantes. Mínimo hacerlos una vez cada 6 meses para asegurarte. Si tal vez te da pena o crea un prejuicio ante las personas, es un poco más complicado, o es un tema que debería dejar de ser tabú, pero sí deberías de estar tú informado e informar a las personas con las que te quieres acostar o tener algún tipo de relación. Pues sí, realmente creo que es un tema sumamente interesante, porque si bien es cierto lo que dice la diputada María Clemente, que se estigmatiza a las personas por el hecho de tener una enfermedad de transmisión sexual, específicamente pues hablando del VIH, porque digamos a las demás, o el herpes, que son, digamos, ya no te las puedes quitar. Las otras, pues con algún tratamiento puedes librarte de ellas, pero sí es verdad que se estigmatiza a las personas, sí es verdad que pues les pones como una etiqueta, ¿no?, en la frente. Pero pues, por el otro lado también están los derechos de las personas que no tienen esa enfermedad y que tampoco les interesa tenerla, ¿no? Entonces, yo sí creo que eso, el tema de los embarazos, todo eso tendría que, si bien una autorregulación pues personal, ¿no?, pues de cada uno de nosotros tener la responsabilidad de con quién están y con quién quieren estar, pero sí también creo que tiene que haber unos márgenes legales en donde se define cuando algo es, yo escuché que tú le preguntaste si alguien hacía esta situación con dolo, pues a propósito, pues como para ahora sí que me voy a desquitar de las personas, de todo el mundo, ¿no?, y dedicarse a infectar a todos, pues también tendría que haber pues digamos un límite, ¿no?, una barrera en ese tema. Sí. Entonces, pues bueno, pues es la situación como estamos. ¿Alguna cuestión más, Sofía, que te haya parecido interesante? Eso sería todo. Eso sería todo. Un tema muy interesante y un tema que debe de tratarse con sensibilidad, con tal de no dañar a las personas que puedan estar infectadas o hacerlas sentir mal, para no seguir con ese estigma. Pues sí, porque ahora sí que está del mismo nombre, ¿no? Cuando hablamos y nos referimos al concepto, es una relación íntima, o sea, aunque haya o no haya sentimientos involucrados, lo que sea, pero pues el compartir el cuerpo con alguien, pues es la cuestión más íntima que puede existir. Entonces como que también debiera de haber algunos límites para esto. Sí. Bueno, soy Santiago Lamilla, estamos en A la Milla con el Sol, en Sol Yucatán. Continuamos. Bien, y en noticias que pues no nos gusta dar, pero pues que es importante que conozcamos pues lo que está sucediendo en nuestro entorno, pues resulta que en la red social Facebook circula un video de una joven madre que se llama Janet López, quien pues denuncia que desde el sábado 16 de diciembre su esposo, de nombre Jorge,
Se llevó a su hija, la hija de ambos, a la hija de Jorge y de Janet, se la llevó a casa de su suegra, casa de la mamá de Jorge, y le niega el derecho a ver a su hija. O sea, el papá, digamos, secuestró, por si lo pudiéramos decir de esa manera. Un papá se lleva a su hija y la esconde de la mamá. En el video que comparte, pues dice la señora López, dice, tanto mi hija como yo estamos sufriendo violaciones a nuestros derechos y ambas tenemos y hemos sufrido violencia física, psicológica y emocional. En la denuncia que ella hace a través de las redes sociales, también muestra el video de las cámaras de seguridad de su casa, cuando pues estas cámaras grabaron las pruebas de violencia que ha sufrido durante varios años, donde se puede ver que su hija está siendo violentada al ver los actos de su papá contra la mamá. Janet pide a las autoridades del estado y del municipio que le ayuden a resolver la denuncia que ya interpuso ante la fiscalía, pues hasta ahora pues ninguno le ha dado una respuesta ni hay avance en su caso. Desafortunadamente no es la primera vez que aquí en el estado de Yucatán pasan este tipo de situaciones, hay algunas con resultados realmente pues trágicos, donde pues se venían manifestando este tipo de situaciones que estaban sucediendo hasta que concluyeron inclusive con la muerte de la mamá, pues en uno de estos casos anteriores que se dio aquí en el estado de Yucatán. Entonces, pues esto es importante porque nosotros tenemos la idea, los yucatecos y el resto de la república, pues que aquí en Yucatán no pasa nada, pero sí pasan cosas que no debieran de estar sucediendo. Pues ojalá que continuemos con esto y tengamos una resolución favorable. Levi Abraham Macari, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Yucatán, indicó a Sol Yucatán que la temporada decembrina significa un aliciente para el comercio establecido aquí en el estado. El líder empresarial estimó que durante la presente temporada decembrina se va a generar una derrama económica de más de 15,000 millones de pesos, superando a lo que pasó el año pasado, que fue de 14,300 millones de pesos. Abraham Macari asegura que muchos empresarios tienen puestas sus esperanzas en esta temporada, ya que pues esta temporada del fin de año pues es la mejor para los comerciantes. Siempre dentro de lo que es el tema de los comerciantes, en el Lucas de Gálvez, pues se venden pavos para la cena navideña y hasta el momento pues están reportando unas ventas muy buenas. Ellos venden el kilo de pavo alrededor de 85 pesos, asegurando que es un producto local, porque los supermercados de la ciudad, que son muchísimos, casi no hay mercados públicos en esta ciudad, venden a 119 pesos el kilo de pavo congelado. De acuerdo a lo que comentan los comerciantes, esperan tener buenas ventas y vender bastantes aves, ya que la economía local está repuntando considerablemente, en especial cuando las empresas le pagan su aguinaldo a los trabajadores. Y pues respecto a los insumos para cocinar el pavo, como son el tomate, cebolla, manteca, recados, entre otros, los precios hasta el momento se mantienen estables, pero mientras se va acercando la fecha navideña, que va a ser este próximo domingo, pues se espera que los precios suban un poquito más, como es normal en esta temporada, ante la escasez de los mismos por toda la gente que los compra. Vamos a escuchar unas entrevistas que hizo nuestro corresponsal José Pacho aquí en el en los mercados de Mérida. Adelante. Bueno, en un recorrido realizado para el Sol Yucatán, aquí en el mercado Lucas de Gálvez, pues tenemos los precios de los productos del pavo que la gente va a cenar o va a comprar esta temporada navideña. Su nombre, por favor. Esther Vela. Doña Esther, ¿me puede decir cuánto está actualmente el kilo de pavo? A 85 pesos el kilo, peso completo. Fresco. Fresco. Es un producto local. Así es, 100% yucateco. 85. Y hay que recalcar que los súper están en promoción, ellos dicen, con un precio de 119 pesos
lo cual es una promoción ficticia. Por eso la invitación de que vengan acá. ¿Dónde se ubican ustedes? Estamos en el local acá 1 en San Benito, Pollería San Manuelito. Pollería San Manuelito Así ofrece su kilo de pavo a 85 pesos. Por otra parte, en el recorrido realizado por el Sol Yucatán, detectamos que el kilo de pollo para la gente que pues posiblemente no alcance la economía para comprar su pavo, se encuentra a 50 pesos el kilo. En los complementos como el tomate se encuentran a 20 y un ligero alza de precio en cuestión de la cebolla, que es algo principal para el pavo. Cuesta actualmente 42 pesos el kilo. También la gente se ha volcado a los grandes almacenes de ropa, es lo principal que se está desplazando, y ni qué decir de los productos navideños. La manzana, la uva y todo lo complemento para la cena navideña, pues también hay gran surtido en el mercado con unos precios hasta este momento accesibles. Es lo que tenemos para ustedes, el Sol de Yucatán, informando para ustedes. Gracias. Bueno, pues así está la situación en los mercados de la ciudad de Mérida. Soy Santiago Alamilla, esto es A la Milla con el Sol por Sol Yucatán en 88.1 FM en el sur del estado y en www.solyucatán.mx. Y ya desde hace algunos días les hemos venido platicando que servidores públicos que trabajan para el Ayuntamiento de Mérida realizan sus labores específicamente en lo que son servicios públicos municipales, o sea, los que se encargan del alumbrado público, del aseo urbano, del drenaje de la ciudad, utilizando unas playeras que dicen... hablando pues con el nombre impreso de Renan Barrera, o sea, creciendo con Renan, y tener una pequeña banderita de Yucatán. Le dijimos, uno de nuestros reporteros le dijo al alcalde interino Alejandro Ruz que esta situación se estaba dando, y él tiene otros datos, él negó y dijo que no era cierto. Sin embargo, ayer mismo se tomaron fotografías del personal con estas playeras justo en la Plaza Grande, en la mera Plaza Grande. Vimos a trabajadores así, se tomaron las fotos, se publicó el día de ayer. Tengo en la línea al comisionado nacional del Partido de Trabajo, Francisco Rosas Villavicencio, pues para preguntarle su opinión al respecto y qué es lo que está pasando. Comisionado, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, un gusto saludarles, como siempre a ti, a tu auditorio. Pues comisionado, tenemos este tema que se está dando aquí con el Partido de Acción Nacional, que pues por si no fuera poco los millones de pesos que ha gastado Renan en su campaña, obliga pues a los trabajadores a vestirse con propaganda. Sí, es muy lamentable, de hecho, esta denuncia, por así decirlo, o esta falta al reglamento electoral se suma al cúmulo de cosas que hemos nosotros detectado. De hecho, comentarte a ti y a tu auditorio que estamos haciendo una investigación y un análisis exprofeso acerca de todo esto que puede considerarse como actos anticipados de campaña, puesto que es un proselitismo que se da de manera fuera de la ley, ¿no? De igual forma comentarte que en eventos en otros municipios como en Humán hemos dado cuenta que alcaldes que hoy están en funciones están apoyando a Renan Barrera dentro de los horarios de su labor como alcaldes. Entonces también eso se puede considerar actos anticipados de campaña. Es muy lamentable que evidentemente estén utilizando no solamente la estructura municipal aquí en la ciudad de Mérida, sino que además la están haciendo pues de manera obligada, con coerción hacia los trabajadores, obligándolos a portar no un uniforme,
porque las playeras distan mucho de tener las características que debe de tener un trabajador para el cuidado, para la protección de su cuerpo debido a las actividades que realizan, como son la tala, el podado de los jardines, etcétera, ¿no? Debe de tener una protección, no puede ser cualquier material, ¿no? Y la realidad es que son playeras de muy mala calidad y de muy mal gusto el hecho de que estén utilizándolos y obligándolos a hacer una campaña proselitista en favor de alguien, ¿no? Porque no solamente ya no es alcalde, en teoría no tendría nada que ver con la administración pública municipal, pues él está dedicado o debería estar dedicado a hacer un proselitismo de precampaña y no con los trabajadores, sino con los simpatizantes, militantes y demás adeptos que a su partido y a su proyecto pues tengan bien seguir, ¿no? No a los trabajadores que están recibiendo una nómina, de la administración pública municipal y peor aún en tiempos y en actividades laborales. Yo creo que vamos a hacer un llamado no solamente por medios como el tuyo de manera pública, sino que también presentaremos en su debido momento los recursos de apelación y de queja para que la autoridad electoral, que se ha mostrado muy pasiva en cuanto a los diferentes denuncias y procesos que se han presentado, no solamente por nuestra parte, sino también por otros partidos políticos, y los han estado desechando, ¿no? Pareciera que hay un favoritismo acerca, o más bien hacia algún candidato o partido, y eso pues no debe ser, porque recordemos que la autoridad electoral, uno de sus principios fundamentales debe ser la imparcialidad en todo proceso. Muy bien, comisionado, entonces esperamos, o sea, es muy posible que el Partido del Trabajo presente las quejas formalmente ante la instancia, ante la autoridad electoral. Sí, sin duda alguna, ¿no? Lo queremos hacer muy bien, estamos haciéndonos de todos los elementos necesarios, hay que presentarlos con pruebas para que estos no sean desechados como otros que se han presentado no solamente por nosotros, sino por otras instancias e institutos políticos, sino para que no haya razón alguna para que se dude de este tipo de anomalías y de faltas a la ley electoral. Pues entonces, ojalá que esto procede, que la autoridad electoral haga su trabajo. Muchas gracias, comisionado, le agradecemos mucho la entrevista y compartirnos con nosotros en este espacio. Claro que sí, un saludo, doctor, a ti, a tu auditorio, estamos a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias. Él fue Francisco Rosas Villavicencio, comisionado nacional del Partido de Trabajo en Yucatán, y pues ya nos aclaró que van a interponer las denuncias formales ante el Instituto de Participación Ciudadana de Yucatán con respecto a estos actos que no son correctos, que no deben de existir ya, y que el alcalde actual, Alejandro Ruz, pues tiene otros datos, no los ve ni los escucha. Soy Santiago Lamilla, esto es A la Milla con el Sol. Continuamos. Con la quincena y el aguinaldo cobrados, las familias comienzan a surtirse de los productos que habrán de utilizarse en la elaboración de la tradicional cena de víspera de Navidad. Los principales centros de abastos de Mérida, como lo son Mercado Lucas de Gálvez y San Benito, ya comenzaron a registrar el alza en las ventas de todo aquello que se requiere para hacer un delicioso menú para el disfrute de la familia. Y a 2 semanas de concluir este año 2023 en Yucatán, en la temporada 2023-2024, en cuanto a la influenza estacional, se ha confirmado la existencia de 78 casos positivos y 2 defunciones asociadas a este mal respiratorio. Esto lo informa la Secretaría de Salud Federal. Ante el panorama actual de la influenza, especialistas médicos insisten en la relevancia de vacunar a la población con mayor riesgo de contagio y desarrollo de complicaciones. Soy Santiago Lamilla, esto es A la Milla con el Sol, por Sol Yucatán Radio. Continuamos. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán.
Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. Navidad llegó y en Dunosusa tenemos el paneje especial para Sandwichón, el más grande, rico y esponjoso, el mejor regalo para tu familia. ¡Qué rica tradición con paneje especial para Sandwichón! Abarrotes Dunosusa, tu vecino del buen precio. A la milla con el sol, un noticiero donde la verdad siempre sale a la luz. Sin falsedades ni mentiras, solo la verdad. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. Y continuamos, esto es A la Milla con el Sol, en Sol Yucatán Radio. Bien, en las noticias ya del interior del estado, pues resulta que unos tamales en el fogón originaron un incendio en la cocina en una vivienda, dañando las paredes de lámina de cartón. Los primeros reportes señalan que las chispas de leño donde se estaban cocinando los tamales llegaron hasta las paredes de esta lámina de cartón y provocaron el incendio en esta cocina rústica. Los hechos sucedieron cuando Guadalupe López Ojeda se encontraba en su hogar, ubicado en Buxots, en el municipio de Buxots, elaborando sus tamales, pero cuando dejó de cocinar y decidió salir de su casa, pues no se dio cuenta de que el carbón seguía chispeando, y pues fueron los vecinos quienes se percataron que la casa se encontraba en llamas y quienes le informaron a la dueña de lo que estaba sucediendo. Llegaron al lugar policías municipales y de protección civil también, pero pues ya no pudieron acabar con el fuego, no contaban con el equipo necesario para sofocarlo, así que fueron los mismos vecinos quienes con cubetas de agua apagaron el fuego y hasta minutos después llegaron los bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes entonces ya controlaron en su totalidad esta situación. Tenemos a nuestro corresponsal Alexis Wicap, nuestro corresponsal en la zona, que nos va a platicar cómo sucedió esta situación. Alexis, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, muy buenas tardes pues a todas las personas que nos escuchan a través de la radio. Pues te comento, amigo, de que los hechos pasaron pues el 18 de diciembre, cuando presuntamente una señora realizaba tamales. Entonces dejó en el fuego hecho a leña, ¿no? Ya viste que en la parte de las zonas de los municipios, pues la gente está acostumbrada a cocinar pues con gas butano, y también pues preparan una especie de hogueras con leña. Entonces esta señora asentó su olla con sus tamales y decidió salir, pero las brasas, las chispas de estas leñas básicamente toparon parte de las paredes que estaban hechas de cartón, son láminas de cartón. Entonces esto tomó fuego e incendió toda la cocina rústica donde se cocinaban estos tamales. Pues se reporta de que el lugar pues quedó totalmente pues consumido por el fuego, y pues las personas del municipio de Buxots siempre han sido personas que son bondadosas, la mayoría de ellas, por lo que ya implementaron o dieron a conocer de que van a hacer ventas para recaudar dinero o especies para entregarle a esta señora afectada. Sin embargo, el día de hoy, hubo una molestia por parte de las personas habitantes de ese municipio, ya que una diputada, la diputada Pilar Santos, Ingrid Pilar Santos, por el PAN, diputada local de esa zona, subió en sus redes sociales de que le está otorgando un efectivo o un apoyo económico a esta familia, e invitaba a la gente de Buxots a que participara pues en esta donación. Esto realizó un escándalo de manera en las redes sociales, ya que la diputada en una de las fotografías aparece, y en la espalda de una de las personas que lo acompaña, que al parecer es su hermanito,
porta una camiseta que dice Pilar Santos y dice algo más, como que haciéndose propaganda ella, tras, ¿cómo se llama? Lucrando básicamente por esta situación. Eso despertó la molestia de muchas personas y ahorita hay críticas en las redes sociales en contra de la diputada Pilar Santos, quien se escucha por allá que pretende jugar a la alcaldía del municipio de Buxos, de su pueblo, si no llegara a obtener alguna diputación local o federal nuevamente. Pues eso es lo que se está dando en el municipio de Buxos referente a esta lamentable situación, donde una persona pues pierde parte de su patrimonio luego de que el fuego consumiera esa cocina rústica. Pues muchas gracias por el reporte, Alexis, muy completo como siempre. Pues te agradecemos mucho y continuamos con la información. Muchísimas gracias. Es un problema el tema que nos acaba de mencionar, Alexis, porque es muy dado que pues los políticos, sobre todo los políticos pues de baja estatura, como este es el caso de esta diputada Ingrid del Pilar Santos Díaz, que por cierto es una de las diputadas mujer que votó a favor en el Congreso del Estado por la ratificación del magistrado violentador. Es de esas diputadas que reciben órdenes y que no tienen criterio propio. Esta persona pues se está haciendo promoción y lucrando con la desgracia de las personas que están menos favorecidas. Entonces, pues desafortunadamente tenemos muchos de estos especímenes políticos entre nosotros. En Yucatán, el número de buzos muertos por la descompresión es un misterio. Por lo general, la Secretaría de Seguridad Pública oculta esta cifra debido a que la mayoría de los buzos que trabajan en las embarcaciones de puertos como Celestún, Progreso, Silam de Bravo, entre otros, no cuentan con permisos vigentes y mucho menos con adiestramiento profesional, porque estas embarcaciones emplean con frecuencia a jóvenes inexpertos que desconocen las técnicas de buceo y exponen su integridad física al utilizar tanques caseros como bombas de oxígeno. Es un secreto a voces que las autoridades estatales ocultan la cantidad de personas que mueren por una inadecuada descompresión, ya que, en palabras de varios marinos, si al mes mueren 20 personas por esta causa, la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública solamente están reportando 10 o menos. Y tristemente, muchos de estos fallecidos se quedan sin identificar, debido a que la mayoría de los dueños de las embarcaciones no le solicitan documentación alguna de identificación al momento de contratarlos. Un sujeto alcoholizado y drogado fue detenido por vecinos luego de intentar ultrajar a una maestra dentro de su domicilio en el puerto de Chavijao. Los hechos se dieron alrededor de las 12:10 de la mañana de este lunes, cuando Aldair S., alias Yayo, ingresó dentro de la casa de la maestra Lisbeth C.M. y sin razón alguna agredió y ultrajó a la profesora. Los gritos de Lisbeth alteraron a sus padres y hermano, quienes ingresaron a su auxilio, logrando detener al sujeto, quien con la ayuda de los vecinos amarraron al agresor. Hasta el día de hoy se desconoce el motivo del hecho. En Temash existe una disputa entre tres hermanos, Wilbert, Antonio y Víctor, para ocupar la alcaldía en las próximas elecciones del 2024. Wilbert se registró como precandidato en el partido Morena, Víctor se registró en el Partido del Trabajo y Antonio, quien es además el actual alcalde de Temash, va a buscar la reelección por el Partido Acción Nacional. Estos hermanos cuentan con empresas de diferentes giros que han brindado trabajo a muchas personas a cambio de su voto. Ante esta disputa entre hermanos por seguir viviendo del erario, los habitantes de Temash podrían estar planificando dar un voto de castigo para toda esta familia.
En fin, así las cosas en nuestro estado de Yucatán. Soy Santiago A la Milla y esto fue A la Milla con el Sol a través del 88.1 FM y solyucatán.mx en internet. Estamos, ya saben, aquí dando las noticias de lo que sucede en Yucatán y en el mundo, unas noticias sin maquillaje, sin estar ocultando nada. Si quieren escuchar boletines de prensa y adulaciones a los gobernantes, pueden escuchar cualquiera de los otros noticieros. Aquí les decimos la verdad. Nos escuchamos mañana. Ya estás informado de todo lo acontecido en Yucatán, en México y el mundo. A la Milla con el Sol, las noticias de manera veraz y oportuna, solo por Sol Yucatán Radio. Hasta la próxima. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. Navidad llegó y en Dunosusa tenemos el paneje especial para Sandwichón, el más grande, rico y esponjoso, el mejor regalo para tu familia. ¡Qué rica tradición con paneje especial para Sandwichón! Abarrotes Dunosusa, tu vecino del buen precio. A la Milla con el Sol, un noticiero donde la verdad siempre sale a la luz. Sin falsedades ni mentiras, solo la verdad. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general.